Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Hoy les hablaremos de la autorización de Trump para que la CIA lleve a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. También de los premios Nobel de Paz Latinoamericanos y de María Corina Machado. Y de Uruguay, que se ha convertido en el primer país de la región en aprobar por ley la eutanasia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 16 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El diario The New York Times publicó ayer una noticia que tiene que ver mucho con Nicolás Maduro, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Más tarde, el propio Trump señaló ante los periodistas en la Casa Blanca que no pensaba explicar lo que iba a hacer, pero que ciertamente estaba analizando operaciones terrestres y que Estados Unidos tiene bien cubierto el mar, donde en los últimos 2 días no ha habido botes con droga. Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. We've had a couple of days where there isn't a boat to be found. El asunto es que desde el 2 de septiembre Estados Unidos afirma haber destruido en aguas internacionales 5 lanchas que habían zarpado desde Venezuela. Últimamente Washington ha desplegado 8 buques de guerra en el Caribe. Además, en Puerto Rico tiene 10.000 soldados. Pero hay más cosas. En agosto, Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa a quien dé información para capturar a Maduro. Y en septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Maduro es un narcotraficante fugitivo acusado en ese país. También en septiembre, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señaló que Trump empleará todos los medios para impedir la entrada de drogas al país y para llevar ante la justicia a los responsables. Añadió que el de Maduro no es un gobierno legítimo, sino un cartel narcoterrorista. Nicolás Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. Una operación encubierta de la CIA fue la que terminó con la vida de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011. Otra, que fracasó, fue la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. Otra más, muy cuestionada, fue la que le brindó apoyo al golpe que dio Augusto Pinochet en Chile en 1973. ¿Ordenará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la CIA saque del poder a Nicolás Maduro? ¿O esto es simplemente una especulación de algunos? Hablamos anoche en Madrid con el director del diario El Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero. Lo primero que hay que decir es que el ejército que tiene Trump frente a Venezuela es demasiado grande para combatir el narcotráfico y es muy pequeño para invadir un país. La estrategia de Trump tiene que ver con la fractura de la estructura de poder en Venezuela. Entonces son acciones puntuales, acciones como lo que ha hecho con las embarcaciones cargadas de droga, acciones que seguramente hará sobre fábricas de drogas, ya especulando, o algunos sitios concretos que ellos quieren atacar, pero buscando la fractura de la estructura de poder que se está produciendo. Porque lo de Venezuela es simplemente una corporación criminal que tiene secuestrado un país.
y como corporación criminal la pertenencia de aquellos que están con Maduro es una pertenencia que no tiene nada que ver con la ideología, con la política, tiene que ver con los intereses gasteriles que están detrás de todo eso. Por lo tanto, el objetivo son acciones puntuales que fracturan la estructura de poder. Y yo estoy seguro que eso es lo que va a pasar en un futuro inmediato, un futuro no muy lejano, llevando pues a que se descomponga esa estructura delincuencial que maneja un país como Venezuela. A propósito de la tensa situación en Venezuela, mucho se sigue hablando sobre el otorgamiento del Premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado, que lleva varios años luchando por el regreso de la democracia a su país. Ya en enero de 2012, hace 13 años, María Corina Machado interpelaba en Caracas al entonces presidente Hugo Chávez para quejarse de la descripción que el líder venezolano hacía de la realidad. La mayor parte de los diputados a la Asamblea Nacional no estaban de acuerdo con ella. Presidente, tenemos 8 horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo, por favor, al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar. A María Corina Machado la han antecedido 6 latinoamericanos en la lista de receptores del Nobel de Paz. El más reciente, en 2016, fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos. 24 años antes, en 1982, fue la activista guatemalteca Rigoberta Menchú. En 1987, el Nobel de Paz fue para el presidente costarricense Oscar Arias. En 1982, para el mexicano Alfonso García Robles. En 1980, recayó en el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Y mucho más atrás, en 1936, en el también argentino Carlos Saavedra Lamas. El régimen de Nicolás Maduro inhabilitó a María Corina Machado para ser candidata presidencial en las elecciones del 28 de julio del año pasado. La sustituyó Edmundo González Urrutia, que derrotó en esos comicios a Maduro. El hoy presidente desconoció el resultado. María Corina Machado, por el acoso al que la somete el régimen chavista, tiene que vivir oculta. Igual le sucedió hace 9 años a uno de sus copartidarios, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que prefirió fugarse y que anoche en Madrid recordó un episodio con ella. Me habían regresado a la casa por cárcel porque en una medianoche, lo que la gente vio por las redes sociales, me sacaron en pijama de mi casa por cárcel y me regresaron a la cárcel militar de Ramo Verde. Y cuando retorné, ya entonces comencé a planificar mi fuga, porque estaba más que convencido que ese régimen no me iba a dar ninguna posibilidad de defender mis derechos en una audiencia. Ya llevaba más de 1000 días preso y dije, no, aquí la idea es ver cómo me fugo. Y es cuando entonces María Corina logra ir a visitarme en mi casa por cárcel con la ayuda de gente que la logró meter por el sótano del inmueble, y fue en compañía de Vladimir Petit. Estuvimos conversando, analizando muchas cosas. Yo nunca le dije que tenía el plan de fuga, no lo sabía nadie, ese era el compromiso con los que me estaban ayudando a organizar esa fuga. Y cuando ya se iba a retirar, le dije, espérate un momentico, María Corina, que te tengo que entregar algo. Y fui entonces a la biblioteca y saqué mi bandera, la bandera de Venezuela. Una bandera para mí muy especial porque era una bandera que tenía en cada estrella una chapa con la imagen de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela.
doblé la bandera y le dije, yo quiero que tengas esto. Y ella, por supuesto, respondió con una expresión corporal. Nos dimos un abrazo, no pudimos contener ambos unos lacrimazos, pero después me entero que cuando van ya saliendo, ella le dice a Vladimir Petit, bueno, ¿qué cosa es esta que Antonio me da su bandera? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando Antonio? Y de allí comenzó pues la rienda suelta de cada quien, ella y Vladimir, imaginarse qué era lo que yo estaba pensando. Cuando ya logro mi fuga, que llego a Cúcuta en la mañanita del 17 de noviembre del año 2017, es cuando doy mis primeras declaraciones ya liberado, cuando había cumplido mi fuga, y digo que había dejado mi bandera en manos de María Corina Machado. Cada vez que recuerdo ese episodio me digo a mí mismo que no estaba equivocado, que no hay mejores manos para dejar el pabellón nacional que amo entrañablemente que en las manos de María Corina Machado. Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Ayer, al momento de grabar este podcast, el Senado de Uruguay se disponía a aprobar el proyecto por el cual la eutanasia será legal en ese país. De ese modo, Uruguay se convierte en la primera nación latinoamericana que reglamenta mediante ley la muerte digna. En otras dos, Colombia y Ecuador, existe la eutanasia, pero debido a sentencias de los altos tribunales. En el caso uruguayo, la muerte digna podrán pedirla ahora los ciudadanos mayores de edad o los residentes legales que estén psíquicamente aptos. Todos deben demostrar que se encuentran en una etapa terminal de una patología incurable e irreversible y que los aqueja un sufrimiento insoportable con grave y progresivo deterioro. La solicitud se debe presentar a un médico y se exige la opinión de otro doctor. Se enmarca esta nueva norma de la eutanasia dentro de una singular tradición legislativa de Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes. Llamamos anoche a Montevideo al periodista y analista político Mauricio Rabuffetti. La respuesta a tu pregunta es de carácter histórico. Uruguay es un país eminentemente regulacionista. El legislador aquí tiene la tendencia a regular y no lo contrario. Y eso se extiende a los derechos individuales. Por eso, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, Uruguay ha sido un país que ha incorporado legislación rápidamente y muchas veces de forma anticipada a otros países. Si nos retrotraemos al siglo XX, es uno de los primeros países en atender el derecho al divorcio por la sola voluntad de la mujer, el derecho al voto femenino, el derecho al aborto por voluntad de la mujer en los años 30. Si venimos un poquito más cerca en nuestro tiempo, durante el periodo de gobierno de José Mujica, Uruguay reguló el mercado de la marihuana. Aquí es legal comprar marihuana en determinadas farmacias que tienen permiso para venderlo bajo la égida del Estado. Reincorporó el derecho al aborto e incluso redefinió conceptualmente lo que es el matrimonio para convertirlo en la unión entre dos personas independientemente del sexo o la identificación de género de la persona. Esto quiere decir que es un país en el que el derecho a la eutanasia incorporado al cuerpo jurídico no debería sorprender porque responde a una tradición. Este derecho a una muerte digna, a una muerte compasiva de alguien que está sufriendo, que es un adulto y que expresa su voluntad de poner fin a sus días, es algo que responde entonces a una tradición cultural, a una tradición jurídica, legislativa y yo diría que también social.
el 65% de los uruguayos apoya esta medida que hoy se concreta en el Congreso y que Uruguay viene discutiendo hace ya un tiempo prolongado. Es entonces para los uruguayos, para la concepción social de los uruguayos, un paso jurídico hacia adelante en materia de derechos individuales. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Más de 20 importantes medios de comunicación le entregaron ayer las credenciales de sus periodistas al Pentágono, luego de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, les pidiera comprometerse a no publicar informaciones no autorizadas por ese despacho. La lista incluye diarios como The Washington Post, The New York Times y The Guardian, agencias como The Associated Press, Reuters y Bloomberg, y televisiones como ABC, CBS, NBC e incluso la conservadora Fox. Todos consideran estar ante una clara violación a la libertad de prensa por parte de una dependencia que controla el mayor ejército del mundo, con un presupuesto anual de $1 billón provenientes de los impuestos de los ciudadanos. Las esperanzas de paz en Oriente Medio se vieron empañadas ayer cuando se conoció un video en Gaza donde varios militantes del grupo terrorista Hamás mataron por la espalda a 8 personas, a las que tenían amarradas y de rodillas en el suelo. Según los especialistas, esto prueba que Hamás quiere demostrar que aún manda en la zona y que tiene pocas intenciones de desmovilizarse, como señala el plan de paz del presidente Donald Trump. La Universidad de Georgetown nombró ayer como su presidente a Eduardo Peñalver, que preside en la actualidad la Universidad de Seattle y que fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell. Peñalver, hijo de padre cubano y que tomará posesión a mediados de 2026, dijo que por más de 230 años, Georgetown ha marcado el rumbo como una de las principales instituciones de investigación a escala nacional y como el alma mater de la educación jesuita y católica en Estados Unidos. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.